Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los miércoles de La Verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar enseñando sobre el tema que he titulado La guerra ya terminó. Esto se basa en Lucas 2, versículo 14, donde los ángeles están cantando y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto no es paz entre los hombres, sino paz de Dios para con los hombres. La guerra ya terminó. Y este libro es sobre esto. Estoy ahora en la mitad de mi cuarta semana de enseñanza y la próxima semana será el final de esta serie. Y permíteme decirte que ya he cubierto muchas cosas realmente importantes. Esta semana he estado hablando acerca de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Porque muchas veces cuando hablas acerca de la gracia de Dios y hablas acerca de que Dios no está tomando en cuenta nuestros pecados en contra de nosotros y que Él es misericordioso con nuestra injusticia, como dice Hebreos 8, y en otros lugares, la gente inmediatamente dice: pero espera un minuto, y citan ejemplos del Antiguo Testamento como que Dios infligió con lepra a Miriam porque fue contra de Moisés, acerca de, ya sabes, los castigos de Deuteronomio capítulo 28, donde dice que si no guardas la ley, entonces tendrás toda clase de maldiciones y todas estas cosas vendrán sobre ti. Y ellos citan este tipo de cosas y dicen: ¿cómo puedes andar diciendo y hablar acerca de que Dios le ofrece la gracia a la gente cuando ellos merecen juicio? Y ellos regresan y ven ejemplos de la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que estoy tratando de hacer esta semana es mostrarte que la ira del Antiguo Testamento ha sido eliminada para aquellos que aceptan la expiación del Señor Jesucristo bajo el nuevo pacto. Ahora bien, la ira de Dios continúa ahí, si una persona no acepta el nuevo pacto. Pero para aquellos que están en el nuevo pacto, la ira de Dios fue puesta sobre Jesús y tenemos un nuevo pacto. La palabra pacto significa que es como un contrato. Dios tiene una nueva manera de tratar con nosotros. Y es triste decir que el cristiano promedio no ha entendido esto. Así que combinan el antiguo pacto y el nuevo pacto y como resultado tienen esta imagen de que Dios por lo menos es esquizofrénico. Como que es el Dios del antiguo pacto donde la ira de Dios viene sobre ti si haces algo malo. O es el Dios del nuevo pacto donde se voltea y perdona a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y ellos piensan que Dios es esquizofrénico y no están seguros de cómo relacionarse con Dios. Pero Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero sus tratos con nosotros han cambiado porque Él ha puesto nuestro castigo sobre su Hijo Jesús y puso ahí toda su ira. Ya he utilizado esos versículos de Juan 12:32, donde toda la ira, todo el juicio de Dios vino sobre Jesús y ya no queda ningún juicio en contra de aquellos que han aceptado este nuevo pacto. No porque Dios haya cambiado, sino porque Él mismo derramó su ira por nuestros pecados, pasados, presentes e incluso futuros, fue puesto sobre Jesús y debido a eso, Él puede tratar con nosotros en misericordia. Pero si aún estás tratando de usar el antiguo pacto en la relación con Dios en el nuevo pacto, estropeará todo. Y ahora que sientas que Dios está molesto contigo, porque verás ejemplos de esto en el antiguo pacto. Así que permíteme mostrarte nuevamente. Estamos hablando acerca de que hay una diferencia entre la ley del antiguo pacto y la gracia del nuevo pacto. Y en Romanos capítulo 5, en el versículo 13, aquí hay una declaración radical que cuando la vi por primera vez me impactó. Me confundió por un largo periodo de tiempo hasta que comencé a tener revelación. Pero en el versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¡Qué declaración tan radical! El pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Y esto está hablando específicamente de la ley de Moisés. Si tuviera tiempo, pero tendrías que estudiar el libro completo de Romanos. Pero el libro de Romanos es la obra maestra de Pablo para alejar a las personas de la ley del Antiguo Testamento y traerlos a la misericordia y gracia del Nuevo Testamento que trajo el Señor Jesucristo.
Entonces la ley que aquí está describiendo es la ley de Moisés. Ahora bien, la ley de Moisés fue dada aproximadamente 2000 años después de la caída de Adán y Eva. Así que este versículo está diciendo que hasta la ley, hasta el momento en que Moisés dio estos mandamientos e introdujo la ley del Antiguo Testamento, que Dios no estaba imputándole de los pecados a los hombres. La palabra imputar significa retener en contra, ponerlo en tu cuenta, registrarlo en tu contra. Es un término contable y literalmente significa ponerlo en los libros. Sabes, si fueras a una tienda y, por ejemplo, le dieras tu tarjeta de crédito tiene información que les permite adeudarte esa compra y después tú tienes que pagarla. Pero si algo pasara y nunca te lo adeudaran, entonces sería como si no te lo debieras. Esto está diciendo que Dios no estaba imputando, no estaba registrando, no estaba tomando en cuenta los pecados de la gente en su contra hasta el momento en que se dio la ley. Ahora mira, esta es una actitud totalmente diferente que la mayoría de la gente tiene. Esta es la actitud con la que fui criado. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, y dice en Génesis capítulo 3, en el versículo 22, dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. La manera en que me enseñaron esto es que cuando el hombre pecó, aquí está un Dios santo y ahora el hombre se había convertido en un hombre impío. Y Dios no podía tener nada que ver con un hombre impío. Así que expulsó a Adán y Eva de su presencia porque no podía tolerar su impiedad. Y te apuesto que la mayoría de las personas que están viendo este programa tienen esta actitud. Sin embargo, no es lo que estos versículos están diciendo. De hecho, si unes esto con Romanos 5:13, dice que antes de la ley, Dios no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Eso significa que no estaba reteniendo en contra de ellos sus pecados. Él no estaba castigándolos por sus pecados. Y hombre, puedo dar muchos ejemplos de eso. Pero aquí, en el capítulo 4, puedes ver donde Caín mató a su hermano Abel, y en lugar de que la ira de Dios viniera sobre él, ahora bien, hubo consecuencias por su pecado. Y esto es importante que lo entiendas, que aunque Dios no estaba juzgando el pecado, sí había consecuencias por el pecado. Esto es lo que llamo un efecto vertical y horizontal del pecado. El efecto vertical es la ira de Dios, Romanos 5:13. Y los versículos siguientes muestran que hasta que la ley fue dada, Dios no estaba derramando su castigo y su ira sobre el pecado del hombre. Así que este efecto vertical del pecado no estaba siendo derramado por Dios en contra de la raza humana. Sin embargo, ¿eso significa que no habrá consecuencias? No, porque existe este efecto horizontal. En Romanos 6:16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aunque Dios no estaba trayendo castigo en contra de nuestros pecados hasta el momento que la ley fue dada, el pecado seguía destruyendo la vida de las personas por su efecto horizontal. Cuando vives en pecado, le das una entrada a Satanás en tu vida. Tú te sometes a Satanás. Y en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si tú te sometes a Satanás, te garantizo que él se va a comer tu almuerzo y no va a dejar ni las migajas. Así que aunque no había un efecto vertical del pecado, la ira de Dios no se descargaba en contra de los hombres. Había un efecto horizontal. Satanás estaba ganando acceso en la vida de las personas y debido a eso la gente estaba muriendo por el pecado. Satanás era quien estaba haciendo que cumpliera la deuda. Ahora mira, esto es exactamente lo que dice en Romanos 5:13. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y después en el siguiente versículo dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Y si no estaba castigando a los hombres por sus pecados hasta el tiempo de Moisés, entonces, ¿por qué se moría la gente? Porque el pecado tiene un doble efecto. No solo era una transgresión en contra de Dios, sino también una invitación para que el diablo entre a tu vida. Y dice que solo viene a hurtar, matar y destruir. Así que aunque la ira de Dios no estaba siendo derramada sobre nuestro pecado, Satanás estaba destruyendo a las personas y estaban muriendo. ¿Sabías que cuando Adán y Eva transgredieron por primera vez, Adán vivió hasta los 930 años? Uno de sus descendientes, Matusalén, vivió 969 años. La gente en el principio vivía cerca de 1000 años, tenían tanta vida en ellos. Cuando Dios los creó, que le tomó al pecado mucho tiempo comenzar a destruir la vida de los hombres. Pero puedes ver, y la vida de los hombres comenzó a declinar sistemáticamente. El pecado tardó un tiempo en pervertir y corromper esta creación perfecta que Dios había creado. Pero la vida de los hombres comenzó a menguar. Y después dijo en el capítulo 6, después del diluvio, dijo que los días de los hombres serán de 120 años. Eso no fue un máximo, porque puedes ver ahí mismo que Noé, al mismo que el Señor le habló, vivió 600 y tanto de años. Abraham vivió 175 años. Así que 120 no era lo máximo, era lo mínimo. En otras palabras, Dios no estaba derramando su juicio por el pecado en ese momento, pero el pecado estaba destruyendo a la raza humana. Y en lugar de que Dios diera un máximo de 120 años, dio un mínimo de 120 años a la vida de los hombres, en misericordia hacia ellos. Porque si no hubiera hecho eso, los hombres hubieran comenzado a ser destruidos a una edad mucho más joven. Sabes, estaba leyendo algo ayer, y no fue hace muchos años, hace 100 y algo de años, 200 años, que no era inusual que la duración de la vida de las personas fuera de 25 a 30 años, 45 años. Sabes, durante la Revolución, durante la época de 1700 en Estados Unidos, el promedio de vida estaba alrededor de los 30 años. Ahora bien, eso era porque había una alta tasa de mortalidad infantil y eso redujo el promedio. Pero aún así, una persona que tenía 50 o 60 años era realmente vieja en los años 1700. Las cosas han cambiado. Gloria a Dios. Hay múltiples razones para eso, pero la duración de la vida del hombre estaba disminuyendo. Aunque Dios no estaba trayendo su juicio sobre el pecado, Satanás estaba destruyendo al hombre. Y si Dios no hubiera puesto un límite a eso, la gente habría estado muriendo a una edad muy, muy joven. Así que digo todo esto para decir que cuando Dios no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres, algunas personas piensan, bueno, entonces ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué morimos? ¿Por qué no tenemos nada? Porque hay un enemigo allá afuera que toma ventaja. Aunque Dios no castiga el pecado, Satanás va a castigar el pecado. Satanás aprovechará de ti. Por lo tanto, esta es una razón para no vivir en pecado, aunque Dios no esté poniendo su ira sobre ti. Pero aquí vino Caín, y él mató a su hermano, y en lugar de que la ira de Dios viniera sobre Caín, Dios puso su marca sobre Caín y lo protegió. Porque Caín tenía miedo, y decía que cada persona que escuchara sobre lo que sucedió querría matarlo, así que Dios protegió al primer asesino en la faz de la tierra. Ahora contrasta eso con lo que sucedió después de que dio la ley. La primera persona que quebrantó la ley de Moisés fue un hombre que no guardó bien los mandamientos sobre el día de reposo y salió y recogió la leña en el día de descanso, y Dios les había dicho que no hiciera ningún trabajo en el día de reposo. Pero este hombre salió y juntó leña para poder hacer fuego y cocinar algo de comida. Y le dijeron a Moisés lo que había pasado, así que Moisés lo encarceló y buscó al Señor para una respuesta. Está bien, este hombre ha quebrantado la ley, ¿cuál es el castigo? Y la gloria de Dios, la nube visible de Dios apareció, y una voz audible vino de una nube y dijo, mátalo, haz un ejemplo, apedréalo hasta morir. Así que la primera persona que quebrantó la ley fue asesinada solo por recoger leña y hacer una fogata en el día de reposo. La primera persona que transgredió después de Adán y Eva fue Caín, que mató a su hermano y en lugar de que fuera asesinado se le ofreció misericordia. Ahora repito,
Eso no está diciendo que Dios piensa que el pecado está bien. No, estaba mal y hubo consecuencias. Pero en lugar de que la ira de Dios fuera derramada sobre él, Dios no estaba tomando en cuenta sus ofensas. Exactamente de la manera en que Romanos 5:13 lo dice. Dios comenzó a extender misericordias a las personas y por aproximadamente 2000 años después de la caída de Adán, Dios no les estaba dando a los hombres lo que se merecían. Él estaba tratando con ellos en misericordia, no tomándoles en cuenta sus ofensas. Abraham se casó con su media hermana. Sara era su media hermana y según Levítico capítulo 18, no podías tener como esposa a una media hermana. Si lo hacías era una aberración y tenían que ser cortados de entre su pueblo. La palabra cortado, y creo que es Éxodo 31:14, lo deja muy claro que significa dar muerte. Tenías que ser cortado de entre el pueblo. Por lo tanto, si Abraham hubiera estado viviendo bajo la ley, hubiera sido asesinado porque tenía una media hermana como esposa. Esa era una aberración sexual. Y sin embargo, Dios llamó a Abraham su amigo. Un hombre que, si hubiera estado viviendo bajo la ley, hubiera sido castigado. Abraham también mintió sobre su esposa y dijo, ella es mi hermana. Bueno, sí era su hermana, era su media hermana. Pero de cualquier manera que veas esto, Abraham no estaba protegiendo adecuadamente a su esposa. Ella era tan hermosa que a sus 70 años, Abraham temía que alguien lo matara para poder tener a su esposa. Y después lo hizo de nuevo cuando Sara tenía 90 años. Él tenía miedo. Ella era tan hermosa a los 90 y tenía miedo que alguien lo matara para poder tener a Sara. Hombre, ella era una mujer muy guapa para tener 90 años y él tenía miedo de que alguien lo matara para tener a su esposa. Y así que 2 veces Abraham mintió y él dijo, solamente es mi hermana. No solo era su hermana, era su media hermana, pero su esposa, y de cualquier manera en que veas esto, Abraham no hizo lo correcto. Abraham pecó. Si hubiera estado bajo la ley, habría habido castigo para él, y sin embargo, él era amigo de Dios. Dios bendijo a Abraham. Dios reprendió reyes por causa de Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, justo después de que Dios hiciera su pacto con Abraham, y dice, haré tu descendencia como las estrellas en el cielo, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan maldeciré. Después de que Dios hizo su pacto con Abraham, Abraham fue a Egipto, y ahí es donde el faraón puso sus ojos sobre Sara y tomó a Sara y la puso entre sus concubinas. No tuvo relaciones sexuales con ella, sin embargo, él estaba planeando hacerlo. Él tomó como su esposa y después descubrió que era la esposa de un hombre, la esposa de Abraham. Dios mismo se le reveló en un sueño y se lo dijo, no eres más que un hombre muerto porque esa es la esposa de otro hombre. Y Dios reprendió al faraón. El faraón no fue el que cometió la transgresión. En esos tiempos tener múltiples esposas era algo aceptable. No era el faraón el que estaba mal. El faraón fue reprendido porque él no tenía un pacto con Dios. Abraham tenía un pacto con Dios. Dios trata con nosotros con base en un pacto, no con base en nuestras acciones individuales. Hombre, eso es algo que la mayoría de las personas no entiende. Y es porque cuando se dio la ley del Antiguo Testamento, el trato de Dios con la gente estaba basado en nuestras acciones individuales. En realidad Él estaba tratando con nosotros basado en un pacto, y en ese pacto del Antiguo Testamento había sacrificios que podías hacer para expiar esas acciones individuales. Pero no obstante, las acciones fueron intensificándose y estaré tratando con esto mientras avancemos. Pero Dios trató a Abraham con misericordia porque Él había dado este pacto. Como regla general, Dios no estaba tomándole en cuenta a los hombres sus ofensas hasta el momento en que vino la ley. Abraham estaba viviendo en lo que Levítico capítulo 18 dice en una parte de la ley era una aberración sexual que se castigaba con la muerte. Pero en lugar de que Abraham fuera castigado, fue llamado el amigo de Dios. Y después puedes ver al nieto de Abraham, Jacob, que vino y se casó con Raquel y Lea, que eran hermanas,
y ambas eran sus esposas, pero de acuerdo a Levítico 18, esa es una aberración sexual y tenía que ser asesinado. Sin embargo, en lugar de que Jacob fuera asesinado, él peleó con un ángel y prevaleció. Y el ángel lo bendijo y cambió su nombre de Jacob a Israel y se convirtió en el padre de todos los israelitas. Así que aquí está un hombre que si hubiera estado viviendo bajo la ley hubiera sido condenado a muerte, y sin embargo, porque la ley no había venido aún, Dios estaba mostrando misericordia y gracia a Jacob. Y Jacob se convirtió en este poderoso hombre de Dios, uno de los patriarcas de la nación de Israel. Si hubieran estado viviendo bajo la ley, hubieran sido juzgados, no hubieran sido bendecidos. Esta es la manera en la que Dios quiere manejar las cosas. Él podía haber dado la ley a Adán y a Eva en el huerto. En el momento que ellos transgredieron, les podía haber dado los 10 mandamientos justo ahí. Pero esperó por 2000 años porque Él no quería tomar en cuenta nuestros pecados. Él quería ser misericordioso con nosotros. Hombre, es tan importante que entiendas esto. La ley no fue el primer método que Dios usó en su trato con nosotros. Él no les dio la ley a Adán y a Eva. Él no expulsó a Adán y a Eva del huerto porque los odiara y no pudiera tolerarlos. No, dice aquí en Génesis capítulo 3, Él dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén. La razón por la que Dios envió a Adán y a Eva fuera del huerto no era porque Él era santo y ellos eran impíos y no pudieran tener comunión con ellos ya. No, era porque Él no quería que ellos comieran del árbol de la vida y que vivieran para siempre. Y algunas personas piensan, bueno, eso es algo terrible. No, realmente fue algo bueno. Y sabes, probablemente no tenga tiempo en el programa de hoy para explicar esto adecuadamente, pero una vez que comprendes lo que Dios se había propuesto que fuéramos antes de que entrara el pecado, y después entiendas lo que Él ha comprado para nosotros, que vamos a vivir para siempre, en la eternidad, en una mansión, en la presencia y en la gloria de Dios, donde no habrá más sufrimiento, no más llanto, no más dolor. Si realmente entiendes estas cosas, entonces tú entenderías que vivir para siempre, que si ellos hubieran comido de ese árbol y hubieran vivido para siempre en un mundo caído, donde hay enfermedad y depresión, dolor, ira y amargura, falta de perdón y todas estas cosas predominan, entonces eso sería como un castigo. Dios proveyó algo mejor para nosotros. La muerte no era parte de su plan original, y si nosotros no hubiéramos pecado, no habría muerte. Pero una vez que pecamos, la muerte es realmente algo bueno. Porque para aquellos que recibirán la salvación que se ofrece por medio de Jesús, la muerte nos lleva a una eternidad que será mucho mayor. Dice que de lo primero no habrá memoria, ni vendrá pensamiento. Será asombroso. Hombre, se me acabó el tiempo por hoy. Seguiré con esto mañana. Te invito a que consigas esta enseñanza de La guerra ya terminó. Este libro está en inglés y también lo tengo en español. Tengo DVDs y tengo guías de estudio que son la misma enseñanza, solo con diferente formato, para que lo puedas enseñar en algún estudio bíblico que puedas tener. Sería una gran verdad para compartir con otras personas. Escucha a nuestro anunciador mientras te da más información acerca de cómo recibir esos materiales y por favor llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La guerra ya terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La guerra ya terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La guerra ya terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La guerra ya terminó. La guerra ya terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD.
Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Permíteme preguntarte esto. ¿Sabías que si usaras tu cerebro mientras lees la Biblia, es asombroso lo que puedes obtener de ahí? Pero solo piensa en esto. ¿Cómo es que Dios mostró su aceptación por la ofrenda de Abel y su rechazo por la ofrenda de Caín? Piensa acerca de esto. Bueno, no lo dice exactamente, pero después de que Caín se enojó, entonces Dios habló con él y dice, sabes que si bien hicieres serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Dios estaba hablándole con una voz audible. Así que permíteme preguntarte esto. ¿Cuál era la diferencia entre lo que pasó en el tercer capítulo, antes de que Adán y Eva pecaran cuando estaban en comunión con Dios y escucharon su voz en el jardín en la frescura del día? ¿Cuál era la diferencia entre eso y lo que estaba pasando con Caín en el capítulo 4? Repito, la mayoría de las personas piensan que en el momento que Adán y Eva pecaron, ahí estaba el Dios Santo y un hombre impío y había simplemente una enorme separación. El Dios Santo no podía tener comunión con el hombre impío. Bueno, admitiré que el hombre se convirtió en impío y que Dios es santo. Pero Dios no les estaba tomando en cuenta sus pecados, y lo puedes ver porque Él seguía hablando con Caín y Abel. Y esto dice que lo hicieron cuando eran adultos. Sabes, la gente ni siquiera empezó a tener hijos en la primera parte del libro de Génesis, hasta que tenían 250 o 300 años de edad. Así que no sabemos cuántos años fueron, pero como mínimo, un mínimo de 30 años. Bien podría haber sido 100 años después de la caída de Adán y Eva que esto sucedió. Creo que fue más de esta manera porque Caín habló acerca de que cada persona que escuchara acerca de eso intentaría matarlo. Si solo hubieran pasado 30 años no habría habido muchas personas, pero 100 años después podrían haber habido cientos de personas en este momento. Así que, ese es un periodo largo de tiempo después de su expulsión del huerto. Y sin embargo, Dios seguía hablando con ellos. Él no los alejó de su presencia. Él los alejó del árbol de la vida porque no quería que viviéramos para siempre en un cuerpo pecaminoso.